Hola, ¿cómo están? Ya por fin estamos aquí. Disculpen que nos atrasamos unos minutitos. Estamos lidiando con algunas cuestiones tecnológicas. Entonces, bienvenidos a Conversaciones en Tiempos de Cambio. Hoy estamos con José Álvaro Romero y Julio Vicente Pérez conversando acerca de la creación sagrada, conversando acerca de las energías que tenemos todos los seres humanos y que podemos liberar de muchos conceptos para poder utilizarla nuevamente y utilizarla de una forma nueva y maravillosa. Entonces, em, mi nombre es Natalia Rodríguez, yo soy psicóloga, bailarina, coach de vida hacia el más alto potencial, ayudándole a la gente a decidir qué es lo que le encantaría en su vida y cómo lo vamos a hacer realidad, cómo lo vamos a concretar. Entonces, yo soy también la que ha impulsado estas conversaciones y mi intención ha sido una de conexión y de solidaridad. Entonces, en parte conexión de ustedes con nosotros, las personas que estamos aportando en la página de bienestar para tiempos de cambio. Y en ese sentido, verdaderamente me encantaría que compartan con nosotros su corazón, que compartan con nosotros sus experiencias, sus cuestionamientos, sus incomodidades, sus intereses. Aquí estamos para ayudarnos entre todos. Y este programa se trata de eso, de tejer conexiones de luz, de amor, de sabiduría, de compañía profunda para las personas. Entonces, siéntanse completamente bienvenidos y por favor participen todo lo que puedan. Estamos aquí para ustedes. Y segundo, la segunda intención es una de solidaridad. Em, la solidaridad es algo que nos ayuda a todos, tanto la persona que recibe como la que da. Entonces, una manera de ser solidarios en este momento sigue siendo la manera de apadrinar a una familia por 3 meses. Esto se trata de convocar a las personas cercanas a nosotros y proponernos dar apoyo a otra familia en forma de alimentación por 3 meses, comprometernos a eso. Y cuando hacemos eso, cuando damos más allá de lo que pensábamos que podíamos dar, em, aumenta nuestra fe, ¿verdad? Sabemos como que, bueno, lo que tenemos vino de una fuente inagotable y más vendrá de esa fuente inagotable para todos. Sobre todo si estamos movilizando la energía, todos vamos a estar bien, todos podemos apañarnos juntos, siempre y cuando la energía se esté moviendo, el amor se esté moviendo, la solidaridad se mantenga fresca entre nosotros. Entonces, esta es la información. Pueden meterse en la página Ayuda a Familias Afectadas por el COVID-19. Es una página de Facebook. Si en este momento algo salta en el corazón y dice, ya es hora, este es mi momento, hágalo de una vez. No lo piense mucho y hágalo solo si se siente emocionado por hacerlo, no por presión, no porque deberíamos, no porque, simplemente porque nace y el amor es natural en la humanidad. Em, Les voy a presentar a las personas bellísimas que nos acompañan hoy, em, con mucho, con mucho cariño y mucha emoción. Les presento a ustedes a José Álvaro Romero. Él es consultor y coach certificado en inteligencia emocional y talento humano bajo la metodología EQI 2.0, certificado como Project Manager y en la metodología de enseñanza para la comprensión. Máster en estudios de psicología grupal y posgrado en competencias gerenciales y mandos medios. Bienvenido, José. Hola, ¿cómo estás, Natalia? Muchas Hola. gracias.
por invitarme a estar aquí otra vez contigo y con Julio, y muy alegre y muy contento de compartir y de reinventarnos en el proceso, que es lo más importante ahorita. Claro. Ujú. Bueno, Entonces, muy contento. gracias por aceptar, por estar siempre dispuesto, la generosidad de tu corazón y por todo tu conocimiento. Y un saludo a todos los que nos están escuchando, que les pedimos que por favor compartan a sus amigos, porque sé que hay información clave, importante, que podemos brindar hoy, y algunos tips que les pueden ayudar a vivir mejor esta etapa tan difícil de nuestra humanidad, ¿no? Ya no de nuestra vida, sino en la humanidad en su completud. Y nada, compartan para que otros también en algún momento puedan ver alguna luz en medio de la oscuridad. Claro, y además ustedes con sus propios cuestionamientos le pueden dar significado a este programa para otras personas también. Claro. Entonces, les invitamos todas sus preguntas y, y ojalá pueda ser sumamente interactivo. Entonces, la otra persona que nos acompaña hoy, el maravilloso Julio Vicente Pérez, él es psicoterapeuta Gestalt, coach certificado y terapeuta psicocorporal con especialidad en alineación mioesquelética e integración de lo onírico en el proceso de crecimiento personal profundo. Es licenciado en química y, y tiene un PhD como geoquímico en estudios paleoambientales. Impresionante. Aquí, aquí nos ponen en cámara también. Sí. Ahí me está. Salud. Ajá, aquí estamos. Qué bueno, qué felicidad compartir con ustedes en el día de hoy, que como dice José, es muy necesario que estemos en este tipo de conversaciones para la reinvención. ¿Quién no se quiere reinventar? Aunque el término está muy usado, pero en realidad todos estamos con la necesidad de cambiar nuestra forma antigua por una más eficiente y nueva. Así que gracias por la invitación y gracias a la audiencia que puede estar escuchándonos, que compartan esto luego que va a quedar grabado y que bueno, vamos a entonces a conversar de temas muy interesantes y Y además, útiles. sí, y además recordarles que la información de contacto de ellos va a quedar en los comentarios de esta grabación. Siempre pueden entrar en contacto con ellos directamente. Yo quería preguntarles para comenzar nuestra conversación hablando de la reinvención. Mucho de reinventarnos no necesariamente significa hacer algo como desechar todo lo anterior y hacer algo completamente nuevo, diferente y retador. Muchas veces reinventarse es algo sutil, es tal vez soltar un prejuicio, soltar una forma de ver la vida que nos abre el mundo completamente. Y quisiera preguntarles acerca de cuáles han sido maneras, por ejemplo, estaba pensando también que ahora tal vez nos puedes contar un poco de tu cuadro, Julio, que lo haces con materiales reciclados, ¿verdad? Y los materiales reciclados es un material que tenía un significado y que alguien pudo verlo diferente. Y al verlo diferente tiene una nueva vida, un nuevo propósito y un nuevo significado. Entonces, en el mismo espíritu, yo les preguntaría qué, qué aspecto de la vida, qué tal vez prejuicio ha sido algo que a ustedes le han cambiado el significado y al hacerlo les ha cambiado la vida. Sí, es una pregunta como para empezar a abrirnos y conocer y que la gente los conozca mejor. Julio, si quiere. O Ajá, entonces sí, mencionabas este cuadrito que tengo aquí atrás que hice
con una lámina desechada, estaba en la basura, el fondo, el material estaba en la basura y dije, yo puedo hacer algo con esto. Ahora me la paso en esa idea de cómo nos estamos reinventando también, utilizando los recursos que ya tenemos, pero de otra manera. Y a veces que los tenemos por ahí colgados o guardados, desechados. Entonces, creo que es muy importante lo que apuntas, Natalia, esta cuestión de cómo volvemos a enfocar sobre lo que ya tenemos. Y muchas veces ese nuevo enfoque tiene que ver con romper salirnos del molde, romper eso que siempre los queremos ver de la misma manera y tratar de buscarle nuevas perspectivas a los materiales y a nosotros mismos. Entonces, en mi caso en particular, y contestando tu pregunta, yo soy una persona que ha estado estudiando mucho tiempo, me apasiona el estudio. Y en alguna parte de mi vida tenía muchos prejuicios con respecto a las personas que, por ejemplo, no habían estudiado igual, de la misma manera en que yo. Y eso me limitaba muchísimo hasta que empecé a entender esto de las inteligencias múltiples, que cada quien tiene su forma de ser inteligente, que hay inteligencias emocionales, hay inteligencias cognitivas, hay inteligencias prospectivas, hay inteligencias de movimiento, y que todos los seres humanos tenemos que aportar desde allí. Una de las cosas importantes entonces para este término de reinvención es autoobservarse dónde está mi inteligencia y dónde están las inteligencias de los que me rodean, porque así podemos sumarlas y tener una vida muchísimo más plena y llena de estos recursos. Inclusive cosas que a veces desechamos, no, este es inteligente, por ejemplo, en el lenguaje, o es inteligente cocinando, o es inteligente de las mil expresiones que tiene la inteligencia. Entonces creo que por allí es algo que tenemos que reinventarnos, reconsiderar, reestructurar y salir de los patrones de que esto es más inteligente que lo otro, sino que Muy todos bien, tenemos una sabiduría desde donde miremos. muy bien. Muy bien. A mí en la parte de los prejuicios, más que todo, pues uno va creciendo, ¿no? Y el grupo que uno habita, pues generalmente habita también o tiene una serie de prejuicios, ¿no? Entonces, en mi caso ha sido todo un proceso de aprendizaje, porque desde que soy muy pequeño me di cuenta rápidamente que tenía la sensación de conversar, por ejemplo, tener más amigas que amigos, y de rodearme de grupos femeninos siempre ha sido enriquecedor para mi vida. Entonces, y de tener buenas amigas y de tener también muy buenos amigos, pero siempre me siento más cómodo en esas reuniones que uno tiene. No sé si se dan cuenta a veces que uno pasa en las reuniones de la familia y los hombres van por un lado y las mujeres van por el otro. Entonces, siempre me gustó ser variado, ir a los varios de los grupos y compartir con diferentes tipos de personas, y lo más importante es quitarse en un momento determinado de mi existencia el prejuicio de que uno tiene que, si va a una reunión, tiene que ir, los hombres van por un lado y las mujeres por el otro, sino que podemos enriquecernos con los diferentes tipos de personas que existen y compartir y conectarnos también, que esto es otro tema muy importante. Tal vez de los temas más interesantes que aprendí en la carrera, digámoslo así, en la psicología, era este paradigma de que ser hombre era algo que solo tenía que ver con los hombres, o ser mujer tiene que ver solo con las mujeres, y que estas energías masculinas y femeninas tenían que ver con, precisamente, sí, esa energía masculina, con el hecho de haber nacido hombre. Ya, biológicamente sos hombre, y entonces energéticamente todo lo masculino tiene que fluir ahí, y lo femenino no existe. Este paradigma ha hecho mucho daño, y le hace mucho daño a mucha gente, porque no terminamos de comprender que en nuestro cuerpo, en nuestra biología, en nuestra mente y nuestra energía existe la energía femenina y la energía masculina como parte de algo integrado, y que cada una tiene su especialización, pero eso no significa que uno no pueda
tomar conciencia de esa energía, sentir esa energía, conectarse con esa energía y sentirse un ser humano completo, no un ser humano incompleto. Es como también el tema de algunos niegan que existen las emociones, no las pueden expresar, y otros creen que lo único que existe es lo racional, y al final entonces están divididos. Esas divisiones tajantes creo que le han hecho mucho daño a la humanidad, y ha sido para mí un proceso muy importante el poderlas romper y poder ayudar a mucha gente a entender que existen las dos energías y que son las dos súper importantes, y que una mujer puede ser fuerte, tener carácter, decisión y hacer lo que tenga que hacer para su vida, y que un hombre también puede ser sensible, puede tener una energía tranquila, amorosa, cuidadora, y que puede también conectarse con sentimientos y llorar y expresarse, y que eso lo hace humano, que esa es la parte más importante para mí, que la gente se haga más humana. Si me permites agregar algo a lo que estás Por favor. diciendo, que la ciencia nos ilumina esto que tú estás diciendo, porque a veces cuando hablamos de energía, a veces parece que fuera algo muy difuso, pero hay algo muy concreto, que es, por ejemplo, en hormonas, en nuestro cuerpo, los hombres tenemos hormonas femeninas, la progesterona, y tenemos otras hormonas femeninas, así como las mujeres también químicamente tienen testosterona, obviamente en cantidades distintas, pero eso es una comprobación, digamos que exacta, química, de lo que estás diciendo. Todos tenemos la capacidad de funcionar en una escala muy grande de grises. No es todo blanco y negro, sino que hay muchos términos de grises, y también esa capacidad es maravillosa porque nos permite adaptarnos a las circunstancias que tengamos que vivir. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, que los roles tradicionales son que la mujer está en la casa y el hombre sale a la calle, pues ha tocado a muchos de nosotros, pues entonces quedarnos en las casas también. Entonces, esa posibilidad de adaptarnos a estar más receptivos, más resguardados, más en la cabaña, también la vamos a facilitar si salimos de los esquemas tradicionales. Igual la mujer, digamos, conviviendo más en el hogar, que se está dando mucho, estar la convivencia de alguna manera disminuida en la sociedad, pero aumentada en la casa. Entonces, todo esto nos pone a prueba nuestras capacidades de ir en todos esos tonos de grises, de poder adaptarnos, de poder ser más activos o receptivos según lo que estamos vivenciando. Claro. Y los patrones, Julio, ¿verdad? O sea, ¿cómo lidiamos con nuestros puntos ciegos, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero problema de vivir inconscientes, de vivir ciegos de lo que realmente estamos practicando, de que creer que a la mujer hay que tratarla de una manera y al hombre de otra, y con prejuicio, con una mirada totalmente sesgada, porque yo fui criado de una manera, y entonces ese es un determinismo salvaje, brutal, que castra y destroza muchísimas almas, ¿verdad? Y muchísimas posibilidades. ¿Cómo nos cuesta la diversidad, Julio? No sé qué pensás de eso. ¿Cómo nos cuesta la diversidad? ¿Aló? Aquí estoy. Aquí La estás. diversidad nos cuesta porque nos acostumbramos justamente a vivir en un carril. Es como el camino de mínima energía, ¿no? Entonces, por eso nos cuesta aceptar al extranjero, aceptar al distinto, aceptar al que no tiene el color de piel igual que nosotros. Entonces, tenemos una larga historia donde cada vez más, afortunadamente creo yo, nos damos cuenta de la necesidad de aceptar al otro porque nos enriquece, porque nos completa. Todo lo que sea distinto a nosotros nos completa. Justamente ayer veía una película en Netflix, la voy a recomendar, se llama Tan distinto como yo. Se llama
la película. Es una historia real, además, de un hombre muy rico que hace una conexión con un hombre muy pobre. De hecho, que está en un centro de rehabilitación. Y entonces la coincidencia entre esas dos personas, cómo el rico enriquece su vida desde el punto de vista emocional y el pobre entonces también, por decir así, el personaje que es pobre, cómo descubre una cantidad de cosas a través de conectarse desde ese título de la película, que es muy bueno, es tan distinto como yo. Entonces, esa pluralidad, ese diálogo entre cosas distintas es que nos enriquece. Por eso ahora tenemos esta oportunidad, ya que estamos pensando, ya que estamos reinventándonos, en cada una de estas personas que nos están escuchando y si quieren hacer sus preguntas. ¿Cuál sería justamente la misma pregunta de Natalia? ¿Cuál sería ese espacio donde eso que tanto me molesta, que yo pueda integrar, que tengo que aprender justamente de lo diferente? Revisar, a ver, mira, este vecino que me cae mal, ¿por qué me está cayendo mal? O esta persona en mi familia. ¿Y qué cosas justamente yo puedo aprender de allí, que puedo yo integrar para tener una vida más plena? Creo que estamos en un buen momento de la humanidad para considerar esto. Ahora que vemos que un virus en China surge y cambia toda la... Ahora sí es verdad que no podemos negar el efecto mariposa. Claro, Todos claro. somos necesarios y todos estamos aquí en este barco y todos nos conectamos y nos influenciamos unos con otros. Entonces no nos queda otra sino Claro, desarrollar compasión. claro, desde el encierro o nos toleramos o nos matamos. O sea, nunca como ahora hay más necesidad de tolerancia, porque no es igual a como estábamos antes viviendo, a como estamos ahora, que no podemos salir, que no podemos tenemos encierro y estamos encerrados en la familia y con gente que normalmente no quisiera estar encerrado. Entonces, y que de alguna forma tiene que ver esto también con la imposibilidad que te iba a preguntar, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos da tanto miedo lo distinto? ¿Por qué esa emoción de rechazo a las personas que no son iguales a mí, que no tienen la misma sintonía, la mismo pensamiento, las mismas creencias? Porque hablamos de la energía masculina y femenina. Bueno, en eso hay una lucha que es histórica y que además por la imposibilidad de aceptarla, creo que tiene consecuencias de violencia contra la mujer principalmente, de un altísimo nivel y de una altísima preocupación social, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pasa como humanos que no podemos, no nos cuesta mucho tolerar? Y nos da, no solo tolerar, nos da pavor lo distinto. Claro, y fíjate que ese pavor que nos da lo distinto nos lleva a la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia por xenofobia, por ejemplo. Todo esto es algo que nos afecta de una manera muy cruel de distintas formas. Entonces yo Igual, creo que muchas veces es el nada más, miedo, sí, Natalia. yo nada más quiero decir que igual de cruel es cuando le sucede a una mujer que cuando le sucede a un hombre. Así es. Sí, Y que Sí. igual tal vez no es tan documentado la violencia que sufren los hombres en sus casas, pero también existe y es igualmente Sí, lamentable porque es como, como querer hacer pequeñito el espíritu humano en su expresión natural, ¿verdad? claro. sí. Entonces, adelante, no quiero interrumpir demasiado, pero Sí, sí, Por yo favor, por favor. he tenido consulta, parece que no fuese así, pero he tenido muchas veces en consulta hombres maltratados. Afortunadamente, la terapia es un espacio tan íntimo que hombres pueden decir, yo he sido maltratado inclusive físicamente y hay muchas maneras de maltrato. Entonces,
Eso también existe. Y siempre que creamos esas trincheras de que yo aquí, yo el macho y yo la mujer, y entonces y formamos esas divisiones, esas paredes, muchas veces terminamos, en vez de en la unión y la complementación del uno con el otro, en la violencia. Y se da, como dice Natalia, en todos los aspectos, lamentablemente. Pero retomando lo que habíamos dicho de que cómo es que tenemos tanto miedo a lo diferente, porque justamente a veces queremos, mi interpretación muchas veces es lo que me pasa a mí, es que es más fácil, por ejemplo, cuando yo hablo un idioma, es más fácil quedarme hablando ese idioma, que tener la energía para aprender otro idioma, para poder comunicarme con el otro. Entonces, muchas veces es por pereza que quiero quedarme así, por pereza. Bueno, es más fácil estar en mi zona de confort, en lo acostumbrado y no crecer hacia entender al otro, poderme comunicar con gente diferente. Esto se expresa en todas las cosas, hasta en la comida, por ejemplo. Hay gente que solamente voy a comer comida de este tipo, la comida que yo estoy acostumbrado, y me pierdo un universo de sabores, un universo culinario, porque simplemente no me atrevo a degustar otra cosa a lo que están acostumbradas mis papilas. Y así podemos poner miles de ejemplos. Entonces creo que mucho, la base está en salir de la zona de confort, que lo de estar cómodo en lo que conozco y en lo que se parece a mí es más fácil de manejar y es menos energía, pero también me empobrece como ser humano. Sí, porque lo que tenemos que comprender es que hay consecuencias evidentes, digámoslo así, en nuestros resultados de calidad de vida cuando tenemos estos estereotipos, cuando tenemos estas dificultades para saborear la vida, para poder ver la vida desde otro color, para poder ver, inclusive alzar la cabeza, ver más allá de mi nariz, yo que la tengo grande, ¿verdad? Y entonces tener la capacidad de ser una persona completamente libre, de poder expresar y de poder subirse una montaña porque estás en el llano, en el piso de abajo, subir al piso de arriba. O sea, ¿cómo podríamos romper con este miedo, pavor, que ni siquiera a veces es, no sé si te pasa cuando hablas en tu consulta, cuando hablas con tus pacientes, que a veces es un patrón heredado, que ni siquiera la persona lo ha pensado. Ha pensado, mira, este patrón de mi papá tiene sentido, es realmente objetivo, está basado en la ciencia, está basado en el conocimiento del cerebro humano, o es una invención heredada de que mi abuelo fue así, mi abuelo fue así, mi tatarabuelo fue así, mi papá es así y yo también soy así. Entonces, se requiere un poco de verdad, no sé si coincidís o si lo ves, como que tenemos que empezar a generar un poco de valor y valentía en la gente, Sí. de quererse enfrentar a esos patrones que no tienen otra consecuencia que ser esclavizantes. Esclavizan a las personas a repetir como loros lo que aprendimos en la infancia. ¿Cuándo vamos a empezar a utilizar más el lóbulo prefrontal? Y yo creo que esa valentía de la que hablas es un valor muy, muy bello de la energía, en principio lo que se piensa como energía masculina. Es un valor muy positivo de la energía masculina, ¿verdad? Despertar esas ganas de atreverse y entrar en lo desconocido. Es la energía del héroe, el héroe que va a la conquista, a cuestionar lo que tiene y conocer cosas nuevas. Y lo que hablaba José tiene mucha relación, bueno, es mucho de aquello que llamamos en psicoterapias se llaman introyectos, eso que nos tragamos desde que estamos en el vientre materno, nos lo ponen en el biberón y nos los tragamos y seguimos en ese curso todo el resto de nuestras vidas muchas veces.
y entonces, como dicen, no nos empiezan a funcionar porque empecemos a ver, pero el mundo no es así. Entonces, todas esas cosas, ahí es donde yo veo que las crisis y los momentos difíciles son muy buenos porque nos indican, ¿será que el mapa con que estoy viajando, el mapa que estoy, es distinto al terreno que en realidad estoy pisando? Entonces, es un trabajo enorme, un trabajo grandísimo, pero que vale la pena porque cada vez nos acerca más a vivir más en plenitud y más en verdadero contacto con el otro, que por eso creo que eso es lo que hace, para mí hace el sentido, el poder estar en comunicación con el otro y en propósitos con el mundo donde vivo. Claro, pero ¿no crees, Julio, que para eso se requiere un poco de humildad? De reconocer, ¿y qué es la humildad? ¿No será que la humildad genera potencia en la medida en que yo aprendo a enfrentarme a mí mismo? Porque si voy a ser un héroe, deja de tratar de ser un héroe para todo el mundo. Empezá a ser un héroe para ti mismo y que vos Claro. seas el Superman de ti mismo y que seas Sí. todo lo que quieras ser de ti mismo, rompiendo estos paradigmas esclavizantes de los cuales uno se enamora, ¿verdad? Porque eso es lo que aprendemos en la psicología, que es que uno se enamora hasta de lo autodestructivo y lo que no genera nada, uno pasa enamorado, ¿verdad? No está generando resultados, pero esta forma de vivir, pues me generó resultados hace 50 años y voy a repetirla por el resto de mi existencia, aunque no funcione. Mi relación con mi hija no funciona desde mi prejuicio. No va a funcionar porque no estás viendo a la persona, no estás viendo el ser, no estás viendo el corazón de la persona. Lo que estás viendo es una imagen amorosa de lo que te imaginaste que era esa persona. Te enamoraste de algo que no es esa persona. Entonces, ¿cómo sientes esto de la humildad? Sí, es clave, yo lo veo como tú, lo veo, además que eso no es una idea original, el mito de Orfeo, uno de los héroes, ¿no? Orfeo dice en alguna de tantas citas que es un mito que está expresado en muchas obras, en ópera, en teatro, pero dice, héroe no es el que conquista a otros, sino el que se conquista a sí mismo. Entonces, eso lo dijeron los griegos, que bueno, ya los griegos dijeron tantas cosas que son atemporales. Muchas son neurocientíficas, ¿verdad? Y que la gente no reconoce. Claro. No, pero hoy la estamos contemplando de otras maneras, pero siempre es la misma, ¿verdad? Héroe es aquel que se conquista a sí mismo y que justamente tiene el trabajo de entrar en esos territorios de esto es lo que conozco, esto es no solamente el mundo, sino el mundo es mucho más allá de todo lo que yo creía en principio que nos enseñaron. Entonces, ahí entramos al terreno de la filosofía. Solo sé que no sé nada, es un reconocimiento. Lo que yo sé es muy poco comparado con lo que tengo por conocer. ¿Vos te imaginás cuántos casos menos y cuántos muertos menos tendríamos si los políticos hubieran reconocido un poquito que no saben nada de esto? ¿Vos te imaginás? Si hubieran reconocido, hubieran puesto las decisiones en manos de la gente que sabe. ¿Vos te imaginás? Así pasa con las familias también. ¿Cuántos padres no echan a perder a sus hijos? Echar a perder a las niñas, a los niños, porque no les da la gana poner en manos de un profesional lo que ven como error o anormal o como situación. Mi papá era yo muy inquieto, ¿verdad? Entonces en preescolar le pegaba a todos los chiquitos. Entonces mi papá, la maestra le dijo, su niño es anormal, algo tiene, ¿no? Algo le pasa, llévelo al psicólogo. Entonces mi papá, un amigo que era psicólogo, que me vio jugar y me dijo, mira, yo creo que tu hijo no estaba tan mal. Me parece que lo peor es que no hiciera nada. Yo tenía 4 o 5 años. O sea, lo peor es que estuviera quedito, callado, sin hablar. Pero parece como que tiene vida, como que anda de aquí para allá y el hombre como que, ¿verdad? Después ya me regulé, no crean, ¿verdad? Ya después no le puedo. Después me golpearon a mí, así es que se desquitó la vida conmigo. Pero digamos que tenemos estos paradigmas tan tontos, que las mujeres son más calladitas, que las mujeres son más
que cuando son niñas, que qué belleza las niñas, eso dicen, que qué belleza las niñas, que no son tan inquietas. Por Dios, que es que, no, los niños sí son inquietos. Las niñas no, las niñas son calladitas y siempre hacen caso. Sí, eso hace que como niña no quiera, si tengo inquietud, no me atrevo porque me premian por ser tranquila, ¿verdad? Entonces, eso también es peligroso. Yo quiero comentarles que por alguna razón, al menos a mí, no me están llegando los comentarios del público a mi pantalla, pero si me meto en el Facebook, sí los puedo ver. Y hay un comentario que salió cuando estábamos conversando acerca de los sabores, ¿verdad? Y entonces Alejandra Salazar cuenta, la variedad se saborea y el secreto de saborear la vida misma es el respeto hacia mis ideas, sentimientos, creencias y también las de los demás. Es una belleza. Es el arco iris, como dicen. Es el ver más, es ver otros colores. Yo solo me sé como 6 colores. Eso es un problema de base, ¿no? Pero digamos que entonces si tengo que escribir otro color que no sea azul, rojo, amarillo, es imposible. Pero existen otros colores. Y eso es un poco como romper con una determinismo y esta cosa que decían los campesinos, ¿verdad? Es que se pone unas cosas que le ponen a los caballos, unas cosas aquí, y solo puede ver. Y esta es la falta de humildad que estabas hablando, ¿verdad? Claro. Y yo siento que humildad y vulnerabilidad van muy juntas. Claro. Que ese también es un regalo de la energía femenina, la ternura, la humildad, ¿y por qué humildad? Bueno, porque yo puedo darme cuenta que no existo sola, el cerebro de la mujer es un poco mejor diseñado hacia la conexión y la amplitud, y el cerebro del hombre puede ir más profundo, puede ir, ¿verdad? Porque no está tan distraído por tantos inputs, ¿verdad? Por tanta información, tanta retroalimentación. Entonces, esa capacidad de ternura, de humildad, de vulnerabilidad, yo siento que es indispensable que sea abrazada por todos, porque es el derecho de todos. Y lo más importante, me parece, es que gracias a la vulnerabilidad, cuando la reconocemos, si no le pasamos por encima, si no la medicamos, si no le ponemos una droga, sino que realmente la reconocemos, nos da la oportunidad de cortar un patrón destructivo a tiempo, ¿verdad? Entonces, o sea, el course correction, digamos, la corrección del camino que haga una mamá a los 3 meses de nacido un bebé, le da una vida mejor para el resto de su vida. Es muy diferente de la corrección de camino que se hace ya cuando tiene 50 años y aún mejor cuando se hace cuando está en el vientre, ¿verdad? Pero ¿cómo me doy yo cuenta que es necesario hacer un cambio? Con la vulnerabilidad, abriéndome a mis sentimientos negativos, abriéndome a ¿será que esto realmente funciona o no funciona? Yo lo estoy sacando desde aquí, ¿cómo es que llega del otro lado? ¿Cuáles son las reacciones? ¿Qué está pasando? ¿Será que puedo escuchar? Sí, y qué gran lección, Natalia, José, de vulnerabilidad nos está dando este momento histórico, donde vemos cómo, por ejemplo, empresas que parecían muy sólidas, y hay que decirlo, también eran vulnerables, ¿no? Decían, wow, esa empresa de aviación que están con tantos empleados, bueno, vino una cosa del destino y nos muestra nuestra gran vulnerabilidad, tanto a nivel empresarial como a nivel individual. Entonces, sí creo que esto nos puede ayudar mucho a bajar todos esos mapas que teníamos de quizás de creernos fuertes, tanto hombres como mujeres, cuando realmente todos tenemos, otra vez hablando de un mito griego, nuestro talón de Aquiles. Y la gran magia de la vulnerabilidad para mí es reconocerla. Si yo reconozco mi vulnerabilidad, si yo reconozco mi debilidad, puedo ser fuerte, porque entonces puedo cuidarme y puedo llegar al otro también, conectarme con el otro que también es vulnerable.
Entonces, sí, Claro. ahora que estamos hablando, estoy completamente en sintonía con Natalia y contigo, José, también, en el sentido de que el reconocimiento de la vulnerabilidad, que es la humildad, reconocer mi vulnerabilidad es mi humildad, es la gran fortaleza, aunque suene paradójico, es la gran fortaleza que puedo hacer o puedo utilizar en muchas cosas para reinventarme, para vivir este momento, para ser más resiliente. En fin, es un tema importantísimo. Pienso que eso, autoaceptación, autoestima, autoconcepto, el poder realmente aceptarse tal y como somos, que el principio fundamental, que digamos, si podemos hablar de tip, el primer tip es que la gente se logre autoaceptar con sus fortalezas y sus debilidades, sus Así es. vulnerabilidades, que no tenga miedo de hacerlo, que es el principio del crecimiento y el desarrollo, que inclusive, ¿por qué no aprendemos nosotros de los mejores del mundo? ¿Por qué no aprendemos nosotros de los mejores del mundo? ¿Qué crees que hacen la gente que logra éxitos importantes? Todo el tiempo está consciente de su vulnerabilidad. Nadal siempre, tenista famoso, Rafael Nadal, Sí, siempre está pensando en mejorar sus problemas, sus debilidades, siempre. claro, Y eso lo hace extraordinario. Siempre está claro. corrigiendo, inclusive después de que gana, después de que gana un Grand Slam, algo muy grande. Al día siguiente está pensando, viendo videos, viendo cómo se mejora a sí mismo. Entonces, Claro. ¿por qué no aprender un poco de esto? ¿Por qué seguir pensando que ser fuerte es solamente sostenerse desde la fortaleza que tengo, como si fuera una gran fortaleza el no ver la vulnerabilidad y no sentirla y no conectarse con eso, que eso es al final lo que lo lleva a tener puntos ciegos que te hacen quebrar, que te hacen Sí. romper tus relaciones interpersonales, que te hacen romper tu relación con tus hijos, que te hacen romper tu relación con vos mismo también, que es la más importante relación que podamos tener. Y en este tema, aquí sí que nos gana Natalia y nos ganan todas las del género femenino, porque tradicionalmente, estoy hablando de los roles tradicionales, a los hombres nos cuesta muchísimo reconocer nuestra vulnerabilidad. Es como que no es masculino decir no puedo hacer esto, o no llego, o no lo sé cómo hacer, inclusive decir no lo sé hacer, ¿no? Es, Entonces, ahí tenemos justamente que aprender de las mujeres que pueden practicar este reconocimiento al no puedo, ¿no? Qué poderoso, otra vez hablando de una paradoja, qué poderoso es decir no puedo, no qué puedo poder. ahora. Claro, te cuento que hay mujeres muy orgullosillas, ¿verdad? También muy orgullosas también. Sí, Entonces les sí, cuesta, ¿verdad?, entrar ahí y bueno, les dice, mire, por supuesto. ¿para qué abarcarlo todo? Porque hay una ganancia, ¿verdad? La mujer tiende a echarse bultos en la espalda, pero ¿quién dice que es solamente una situación que le genera un problema? No, también es una zona de confort porque todo el mundo depende de ti. Entonces, en esto también es un tema de que a veces mujeres les cuesta mucho, inclusive encontrarse con que son parte de esa réplica, por ejemplo, del machismo. Son, Claro, esperan de sus hijos varones cosas raras, ¿verdad? Que es claro. que se imaginaron que es que los hombres no, que no llore, no llore. ¿Por qué llora? No sea usted, ¿verdad? ¿Para qué llora? No sea usted débil, ¿para qué llora? Las mujeres diciendo eso. Entonces, es un problema de la cultura. Tenemos un problema cultural que solo lo vamos a resolver cuando a mí me interesa romperlo, cuando a vos te interesa, cuando al otro le interesa. Que empezar a hacer una cadena de interés, de cambio de estos paradigmas culturales, algunos inventados en las épocas de las cavernas, porque ahora Natalia estaba diciendo algo muy interesante, dice que la mujer tiene
un cerebro, ¿verdad? De más de conexión y todo. Entonces, tenés que ir a ver los cavernícolas, ¿no? Mientras los hombres andábamos cazando, las mujeres haciendo relaciones entre sí. Entonces, ¿nuestro cerebro qué es? Es plástico y genéticamente se va desarrollando, pero muchas cosas ya tenemos muchos millones de años de practicar. Y hay cosas que son muy propias de los hombres y cosas que son muy propias de las mujeres. Pues no se trata aquí de hacer, de verdad, hay muchas mujeres, esto hay que contarlo, que dicen, no, este hombre no sirve para nada. Dice que este hombre no sirve para nada, no tiene energía de nada. De nada. Simplemente porque es un poquito más femenino, ¿verdad? Y, No, y pero más no. inteligente en una forma Claro, diferente. hay una película no sé si se acuerdan, una película de que que hizo de George of the Jungle, el artista que hizo George of the Jungle, que hace al diablo con el diablo, se llama, y entonces le pide deseos al diablo, y entonces le dice que él a cambio de su alma, ¿verdad? El diablo le dice, toma lo que quiera, y entonces él le dice, bueno, yo quiero conquistar a mi chica. Bueno, ¿y qué necesitas para conquistar a tu chica? Ser más sensible. Y entonces el diablo le concedió ser más sensible. Pero entonces cuando estaban en la escena donde estaba con la chica, hacía, bajaba el atardecer y el sol bajaba y el hombre ya llorando. Entonces no podían conversar porque el hombre lloraba mucho. Era un lloro pero eterno. Entonces no podía, era demasiado sensible. Ya veía una gota de agua que caía y el hombre se ponía sensible. Y entonces también en eso hay una confusión, ¿verdad? Hablando de Confucio, una confusión terrible, terrible, porque queremos quién sabe ser qué, ¿verdad? Entonces salen las feministas, ¿verdad? Que quieren, ¿verdad? Hacer unas cosas increíbles, ¿verdad? Porque es que necesitan salir de la opresión masculina, pero entonces terminan radicalizadas y entonces ya metiéndose en patrones que tampoco son saludables. Tenemos que ir hacia la salud mental, por favor. Por favor. Hacia el balance. ¿Puedo decir el comentario de una persona? Sí, por favor. Bueno, hay un par de comentarios. Hola Natalia, hola Ricardo. En efecto, considero que las expectativas sociales sobre los niños y las niñas predeterminan conductas, empero la deconstrucción de dichos roles es vital para crecer en este tiempo de transición. Y más adelante dice, más allá de interés, me parece que la población en general debe ser informada y tener acceso a diferentes paradigmas. Solamente en Costa Rica hay poblaciones diferenciadas, como por ejemplo los hombres universitarios que trabajan en su masculinidad. Sin embargo, crecer en una zona urbana marginal condiciona el acceso a la información. Totalmente de acuerdo. Tenemos un problema ahí de acceso, de recursos. Internet debe ser democratizado. La tecnología tiene que estar en todo el país para que dejar que gente enajene a gente, a que hacerle caso a los políticos, sino más a los científicos. Por Dios. Sí. Y ahorita, en este momento que tenemos tanta actividad por el Internet, es una exclusión muy cruel el hecho que la gente que no tenga acceso a Internet. De verdad que ese es el próximo paso que tienen que tener los gobiernos muy en cuenta, es el acceso a las redes y las redes que también puedan proveer, enfocarse en vencer estas limitaciones, porque realmente sí, tradicionalmente el hombre puede migrar más. De hecho, la migración primero es de hombres que van y luego abren paso a sus familias, ¿no? Y también eso ha generado una cantidad de diferencias. Entonces, el hecho de que la población femenina tenga acceso a toda la información que hay de manera global es fundamental en todo esto que estamos haciendo. Y que nos permita, y que sea una información no intubada, sino que realmente haya una exposición de las diferentes cosas, porque eso es justamente lo que nos segmenta y lo que nos empobrece. Todas las personas haciendo siempre lo mismo en distintos, ¿no? La variedad es la que nos da justamente una de nuestras fortalezas, así como lo que estábamos hablando antes, la necesidad de la mujer de empoderarse y del hombre de vulnerabilizarse.
Eso es tan sencillo así, ¿no? El hombre reconoce su vulnerabilidad y la mujer reconocer su poder, que era lo que tú decías, porque hay muchas veces que el no tener poder también es una posición cómoda y tradicional. Dice, bueno, a mí me hacen todo. Sí, pero no eres, pero se lo digo a aquella que nos escucha, que puede ser que tengan alguna duda, sí, pero entonces los demás van a manejar tu vida y no vas a ser tú quien tomes tus propias decisiones. Cuando se hace, bueno, que el poder lo tengan los otros. Entonces, allí... Claro, es absolutamente triste escuchar testimonios de personas que tuvieron que esperar a que se muriera el marido para poder ver una película ranchera porque el marido no las dejaba. Sí. Sí, yo me quedo impresionado. No, me ha pasado esto que yo pensé que, no, que ya en el siglo XXI no pasaba, pero mujeres que dicen, tengo un asunto personal que resolver, pero no puedo ir a consulta, no puedo ir a terapia porque mi marido no me deja ir. Sí, pero pero el asunto es tuyo, es tu vida. Para empezar, tienes que empezar trabajando esa esclavitud de que el esposo, el padre, es el que le va a dar autorización para trabajar en sus cosas de persona. Esa es una cosa increíble. Y también me ha pasado que vienen escondidas a la consulta, pero que no se entere nadie, y mucho menos mi marido, que yo estoy viniendo a consulta. Es que lo contrario a la democracia, la dictadura, es el totalitarismo. Y entonces uno solo piensa en eso en los gobiernos, ¿no? Pero no se pone a pensar cómo está su familia, si está siendo sujeto de totalitarismo, de dictadura, de una falta de libertad, de decisión desde el ser. Si lo vemos desde esa perspectiva, entonces lo que llamamos política y gobierno y todo eso puede estar pasando en nuestra familia. Podemos tener ahí a Hitler, podemos tener ahí a personajes indeseables, pero que además, porque están llenos de su mente de paradigmas terribles. Entonces, ¿cómo culpar a una chiquilla de 16 años, de 17 años que agarre las maletas y se vaya? De regímenes autoritarios, totalitarios. ¿Cómo culparla? ¿Cómo juzgarla? ¿Verdad? Es que en eso tenemos un problema, ¿no? Que nos alejamos, ¿verdad? De todos esos temas y creemos que están allá, en no sé dónde, en los intelectuales, en los filósofos, en los políticos. Uno tiene que saber de política, tiene que saber de filosofía, tienes que leer, tienes que educarte. Ese es para mí, hablamos de tips, el tip más importante es educarse, buscar ayuda, y tratar si te sentís oprimido, tenés que salirte de esa opresión. Y hay otra más importante a veces, la propia dictadura la dictadura de uno con uno mismo, de creerle a todo lo que uno se cree, de creer todo lo que uno piensa, como si fuera imposible de cuestionar, porque nada más porque lo aprendí así, y así nací, y así me moriré, y como dice José José, ¿verdad? En una incapacidad para vernos. Eso tiene que cambiar para que la sociedad evolucione, porque mi preocupación, y creo que la de ustedes también, ¿cómo hacemos para que esta sociedad evolucione un poco? Urgente, además necesitamos evolucionar porque los resultados que tenemos no son satisfactorios a nivel de las relaciones humanas. Ahorita mismo, en este tiempo que tenemos, que estamos viviendo con las noticias de esta semana, vemos la necesidad urgente de evolucionar. Bueno, estamos al borde de un conflicto entre chinos y Estados Unidos, por ejemplo, porque los chinos son diferentes a los americanos y no nos entendemos y nos estamos haciendo trampas y nos estamos robando información. Todo esto lo que nos señala es la urgencia de lo que estamos hablando, la urgencia de reconocer que necesitamos al otro. No podemos votar los chinos ni los americanos del planeta, tenemos que seguir con todos. Y entonces el llamado es urgente porque nos podemos aniquilar, pues, si seguimos por esta... Y la humanidad ha estado cerca de hacerlo, si no recordemos la crisis de Cuba. En la crisis de Cuba estuvimos a punto de la extinción de la humanidad, a muy poco de extinguirnos como humanidad
por la crisis de las armas nucleares. Entonces, de los misiles, la crisis de los misiles en Cuba. claro, que Claro, estuvimos muy cerca. Entonces la humanidad, claro. la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la guerra de los Balcanes, las guerras que se han dado por religión, por cuestiones, problemas de religión. O sea, esa energía destructiva, ¿a dónde nos ha llevado? Es absolutamente, no nos ayuda en nada más que en la extinción y la muerte de muchas personas, ¿no? Ricardo dice, en efecto, lo personal es político, dijo Simón de Beauvoir. Cada acción tiene incidencia política sobre el resto, sobre todo si son figuras de autoridad. Y Es que entonces yo claro. pienso, estos conflictos se ganan en el corazón de cada ser humano, ¿verdad? Igual a como, no sé, el ministro de Salud dice, esta pandemia se gana en los hogares, ¿verdad? Quedándose en casa, siendo solidario. Realmente todo empieza por uno mismo, ¿verdad? Y este punto acerca de la dictadura interior me parece muy importante con respecto a la reinvención, porque este era un ejercicio que quería proponer, si les parece, podemos hacerlo, de observar qué tanto, qué tanto en realidad ni siquiera es energía masculina o femenina, son los prejuicios acerca de mi energía femenina o masculina, están a cargo de mi vida, ¿verdad? Entonces, una forma de visualizarlo, una forma de hacerlo sincero para uno mismo, es hacer lo siguiente. Vamos cada uno a cerrar los ojos y vamos a imaginar que tenemos un hombre y una mujer interna, cada uno de nosotros. Independientemente cuál sea nuestra preferencia sexual, cuál sea nuestro género, nuestros genitales, indiferentemente de todo eso, imaginemos que cada uno, que de nuestra energía surgen un hombre y una mujer. Y vamos a notar qué cualidades tiene cada uno. El hombre va a surgir naturalmente de cómo nosotros nos relacionamos y existimos frente a la energía masculina o dentro de la energía masculina. La mujer va a ser el producto de nuestra energía femenina. Todos somos la creación del padre y la madre. Todos somos hijos de estas energías. Entonces, si yo me imagino mi hombre interior, mi mujer interior, ¿qué cualidades tienen? ¿Cuántos años tiene cada uno? ¿Cómo son? ¿Cuál es su vitalidad? ¿Son igual de fuertes y saludables? Eh, ¿Se parecen a algún actor que conozco? ¿Se me parecen a alguien? ¿No se me parecen a nadie? ¿Cómo es cada uno? ¿Cómo están vestidos? ¿Qué les gusta hacer a cada uno? Y vamos a conocerlos a cada uno por aparte, familiarizarnos. Y ahora vamos a darles una noticia. Algo que no se estaban esperando. La noticia es que les toca casarse. ¿Qué respuesta, qué reacción tienen cuando se vuelven a ver, se encuentran y y es tiempo de casarse? ¿Cómo se siente cada uno al respecto?
Y vamos a tomar unas 3 exhalaciones profundas. Abrimos los ojos. Pueden contarnos cómo se sintieron, qué reacciones tuvieron. Yo quería seguir. Excelente ejercicio para explorarse. Maravilloso. Muy bien. Ahora lo vamos a tener en la maleta de herramientas, en la caja de herramientas. Sí, es muy, muy importante entrar, porque una de las cosas que nos cuesta es, para romper con todo, es también entrar en uno mismo y empezar dentro de uno mismo a explorar. Y nada mejor que la relajación para poderse explorar, para poderse ver, para poderse ir a aquella conexión con uno. Yo soy un defensor y un potente fanático, digamos así, de la imaginación guiada. Creo que se puede hacer muchísimo y de la fantasía. Nos abre muchas puertas y nos las pone ahí a nuestro poder. Además, quiero decir que no hay tal cosa con que no nos podamos imaginar. Siempre podemos imaginar. Algunos Claro. imaginamos más olores, sabores, otros somos más visuales, pero siempre podemos imaginar porque realmente vivimos en un mundo de imaginación, porque cuando yo te digo, por ejemplo, ven a mi casa, ya me estoy imaginando cómo es que voy a llegar, me voy a anticipar a través de la imaginación. Entonces, no es un recurso que siempre está a nuestra mano, que podamos utilizar como estos ejercicios. Y hablando del ejercicio, me llamó la atención en mi caso, por comentar algo, quizás a lo que están escuchando les pasó, que mi mujer y mi hombre que imaginé eran distintas edades. Y en mi caso, la mujer era mayor que el hombre era más joven. Entonces, cuando dijeron, vamos a casarnos, dije, bueno, ¿cómo se casa la abuelita con este tipo, ¿no? Y ahí me hizo una cosa, pero claro, eso me da información de mis patrones de lo que es la mujer, de lo que es lo masculino. Solamente quiero conversar porque ese ejercicio se da para muchísimas cosas, pero me Así imagino es. que me habrá pasado a los escuchas que puede haber una diferencia de edad en lo que imaginaron. Sí, sí, es que la imaginación es contactarse también con un área del cerebro que normalmente no nos contactamos, ¿no? O sea, es un circuito que normalmente lo tenemos ahí abandonado por el torbellino de la tarea. Y nos puede ayudar muchísimo para resolver problemas de la cotidianidad y nos puede ayudar muchísimo también para conectarnos con nosotros mismos. Que es que el tip también, un tip muy importante es esto de aprender a respirar, aprender a relajarse, aprender realmente a dejar que el cuerpo se pause y generar una pausa, eso de generar una pausa, un espacio para que nos conectemos, cuando nos sintamos cómo estamos y que podamos bajar un poco esas energías a veces, yo les llamo destructivas, o esas sensaciones destructivas que no nos llevan a nada, que sabemos que están ahí, que son patrones aprendidos. Y bueno, Carla en los comentarios nos puso, bueno, ambos eran como de culturas diferentes y cada uno tenía todo un mundo diferente que expresar y que defender y contar. Era un poquito complicado porque cada uno tenía mucha información por separado. Es que a veces se nos olvida que los mundos a veces son diferentes, ¿no? Y que la diferencia es riqueza, que la diferencia como a pesar de todo lo que piense la mayoría, y que si piensas diferente es amenazante, resulta que las empresas más importantes del mundo que han logrado mejores éxitos son aquellas que han aprovechado la diversidad, más bien aprovechar la diversidad para crecer, que desde la diversidad te puedes crear mejores productos y servicios. Eso Entonces, fortalece los grupos y eso, todos los grupos, organizaciones, países, comunidades, todo, la inclusión y la diversidad. Oye, Natalia, quería preguntarte, esta meditación tan interesante o esta visualización
es de tu propia creación o tiene alguna referencia? Porque ahorita a mí se me ocurren muchas cosas, muchas variantes. Esta misma visualización podría hacerse, por ejemplo, con, por ejemplo, un blanco y un negro. O sea, imagínate que no te divides no solamente en femenino y masculino, sino cómo sería yo si fuese de otra raza, cómo sería yo si fuese de otra nacionalidad, cómo sería yo si fuese cómo sí integrarlo. Me parece que es un ejercicio que puede funcionar en muchas vías para justamente lo que estamos hablando, romper esos introyectos y esos patrones y esos mapas y sacar de nosotros un universo mucho más plural, mucho más inclusivo. No sé si me estás escuchando ahorita, Natalia. Bueno, Yo no ahorita veo que esté por ahí, Natalia, no la veo que esté por ahí. bueno, si no nos contará, pero quería hacer Sí. ese acopio, digamos, de esa, que me parece un muy buen ejercicio, un ejercicio muy potente. Si es de Natalia, pues habrá que darle los créditos a su creación, que como ejercicio está muy, muy interesante. Ya volví, Ahí ¿me ven? está, ¿Me escuchan? ahí está, sí, sí. Sí. Sí, que Quiero tú volver. comentabas que esta visualización es parte de tu creatividad, la hiciste tú o tienes alguna referencia de donde la tomaste. Ah, lo tomé de un curso, se llamaba, ella nada más les llamaba Energy Class, una clase acerca de energía que tomé cuando estaba en Estados Unidos estudiando en el 2009. Ella se llama Linda Cesara y estudiábamos cómo percibir nuestra propia energía y cómo utilizarla responsablemente. Entonces, una de Muy las bien. cosas muy importantes del curso era reconocer nuestra energía femenina, nuestra energía masculina, estar presentes en en cómo jugaban en el cuerpo, en cómo jugaban dentro de nosotros mismos y en qué cosas las estaban atrapando y qué cosas las liberaban para liberar nuestra creatividad, para tener más conexión e integridad dentro de nosotros mismos. Una cosa muy interesante que aprendí, les puedo contar, es que uno de los centros más potentes de energía femenina para las mujeres es sentir el útero, ¿verdad? Y sentir toda esa zona genital, toda la cadera. Y que si en algún momento estábamos en una discusión en donde había mucha energía masculina de competencia, ¿verdad? Básicamente la energía masculina si no hay nada femenino y hay dos, ¿verdad? Machos alfa en el espacio, es muy probable que empiecen ¿verdad? ¿Verdad? Que empiecen a Sí, competir y a pelear, ¿verdad? Entonces, si en algún momento estábamos en medio de una situación así, que lo que era muy importante, ya sea que nosotros estamos participando, porque también nosotros estamos poniendo energía masculina, o que estaba en el ambiente, lo que necesitábamos hacer era simplemente sentir la cadera y respirar dentro de la cadera. Y que ese sentir y respirar dentro de la cadera inmediatamente calmaba la energía masculina y la volvía más clara, más centrada, más balanceada. tiene Y mucho sentido eso. cierto, ¿no? A Que la nivel energía femenina, neuromuscular. digamos, en su poder era como una piscina de agua contenida, digamos, en donde el poder no es el poder de la fuerza y de atravesar algo, sino que es el poder del estar, el poder del ser. Y qué Sí, tanto poder puede tener un contenedor lleno de agua, qué tanta fuerza, qué tanta, ¿verdad? Usted lo mueve, primero es casi imposible moverlo y si lo logra mover tiene una fuerza que nadie la para, ¿verdad? claro.
Entonces, A nivel anatómico también lo que estás diciendo tiene mucho sentido neuroanatómico, porque fíjate que en la anatomía tradicional, pues, de hombre-mujer, cuando comparamos la fuerza, donde están los músculos más fuertes, en la mujer está a nivel de caderas y en los hombres a nivel de los hombros, a nivel de lo que podemos mover de aquí. sí, Entonces, en una lucha, si se diera, el hombre va a salir perdiendo si la mujer activa sus caderas. Entonces, esto que dice, tiene un correlato físico que es innegable. Inclusive a nivel de las hormonas, testosterona y las hormonas femeninas, desarrollan la parte, eso se sabe porque la gente que utiliza esteroides anabolizantes se le desarrollan mucho los hombros cuando toma testosterona, justamente. Entonces, ujú, es ese centro de la lucha contra el centro de la estabilización, que es la cadera. Entonces, me parece interesantísimo ujú. esa línea de trabajo que estás mencionando. Es importantísimo. Otra cosa que a mí me abrió los ojos aprender en esta clase era cómo para las mujeres el principio masculino era el corazón, porque el corazón da y da y da desde lo femenino. Y que el corazón en los hombres es masculino, es femenino, es de recibir, ¿verdad? Entonces, Ah, tenemos un principio, las mujeres masculino, los hombres femenino, que son opuestos igual a los genitales, ¿verdad? Entonces se puede crear un círculo de energía en donde, ¿verdad? La energía del hombre se recibe, se da desde el corazón, se recibe desde el corazón, se da genitalmente y así vamos. Esa es una, esa es, digamos, sexualmente es algo que sucede, pero puede suceder dentro de nosotros mismos, ¿verdad? En sí. donde, y que cuando una mujer, o, ¿verdad? Puede ser al contrario, pero digamos, cuando una mujer juega con los sentimientos de un hombre, el hombre se siente tan devastado como una mujer se siente cuando la violan sexualmente. Porque Ajá, ese centro, ese corazón del hombre es tan delicado y tan, tan protegido como para nosotros es nuestra vagina, claro, ¿verdad? Entonces, que es claro, que las mujeres tenemos que ser sensibles a esa diferencia y claro. tratarnos de acuerdo, ¿verdad? En correspondencia con las fortalezas y las vulnerabilidades de cada uno. Claro. Y muy Sí, importante eso por eso lo, para los por eso, padres, las mujeres claro. que tienen hijos varones y los padres que tienen hijas, entonces, esa conexión, ahí se derivan muchas cosas de cómo podemos acercarnos de una manera más justa a esos puentes entre los géneros. Qué interesante, está muy interesante y yo certifico lo que está diciendo Natalia, tomando en cuenta el promedio de hombres que están despechados y que van a los bares. Claro, y además se O sea, desarrollan no hay tanta los mujer hombros. despechada en los bares. Lo que hay, la mayoría son hombres que hablan desde el despecho y desde el dolor cuando son traicionados, ¿verdad? Por eso que decía Natalia, yo lo entendí ahora, ¿no? Ya entendí por qué hay más hombres en los bares que mujeres. Ujú. No tengo Y también, estadísticas, ¿verdad? y Para también el poder... hecho de que los hombres desarrollan los hombros, desarrollan la protección al corazón, ¿verdad? Porque el corazón es sensible, Ujú. es sumamente sensible. Eso. Entonces, Lo que pasa eso es es que sí tiene, importante saberlo, porque los hombres, claro. a los niños no sé, se les educa para que corten su sensibilidad y ¿verdad? Como a una mujer cortarle su sexualidad, es Mm, cortarle su tesoro, ¿verdad? Y es así es. el tesoro desde el cual creamos. Así es. Así es, o sea, Entonces, claro. para el hombre es el tesoro
por el cual protege, por el cual tiene un propósito, por el cual lucha. Sí, ¿cómo hace el hombre para cuando se siente así mal o muy traicionado o muy roto, ¿verdad? ¿Cómo hace para recuperarse o sanar? Si en el caso de la mujer, como vos decías, es tan importante como cuando una mujer es violada. O sea, requiere un tratamiento de fijo, o sea, requiere ayuda, ¿verdad? Porque como vos lo decís, o sea, el paralelo es, te aseguro que bien polémico y es bien interesante, porque implica reconocer cosas que, bueno, por supuesto que los daños físicos y psicológicos de las mujeres que son abusadas son tremendos, pero Claro. ese abuso de una mujer hacia un hombre desde el corazón, ¿verdad? Cuando el hombre Sí. está conectado, ¿verdad? Cuando el hombre está amando, es igual de violento, parte No también porque el reconocido. cerebro, claro, parte también porque el cerebro realmente el dolor emocional lo reconoce como un dolor que es tan fuerte como cualquier dolor físico, ¿sí? Como que si te hicieras cualquier herida física, vos sentís un dolor fuerte, pero una pérdida importante o que te termine una relación que vos querías mucho, o que te traicionen, puede ser tan sentirse tanto como ese dolor físico. Entonces, el cerebro no distingue. Pero me llamó la atención eso que dijiste, porque sí, claro, o sea, si uno se va y hace una encuesta de cuántos bares y hablas con los cantineros, ¿verdad? Y les preguntas, ¿por qué la gente o por qué los hombres toman más de la cuenta, se emborrachan mucho? Casi todos tienen que ver con el despecho. Es la manera de drenar parte de sus emociones, ¿verdad? Ahora no sé ni cómo están haciendo porque en los bares no están abiertos, ahora no sé ni cómo se está Claro. haciendo. Y a mí me ¿Cómo están parece que algo muy interesante Justamente me es que salí. sí, que dicha que ya volviste. Que algo muy interesante es que Pero justo si la quería energía masculina, contar. Sí. Quería poner ay, dale. un chiste, un chiste sexista justamente por lo que estaba diciendo José cuando salí, que es que unos hombres están en el bar y unas mujeres también están en el bar. Entonces, es un chiste además creo que de origen mexicano. Entonces llegan los hombres y están brindando su típico brindis. Es brindemos por ellas aunque mal nos paguen. Y entonces están unas señoras al lado diciendo, brindemos por ellos aunque tengamos que pagarles. Una forma muy evidente de mostrar los prejuicios, ¿no? Pero sí hay mujeres que también se despechan, claro que sí. Claro, pero como lo que pasa es que lo manejan muy bien porque lloran, se sienten mal, Hablan con sus amigas. se deprimen, comen Es, helado, pero los eso hombres me menciona. cuando los hombres se despechan no tienen derecho. Sí, es Entonces, que la eso única... que menciona Natalia, hay una red de mujeres que es mucho más activa entre mujeres en apoyarse. Fulanita se va a divorciar y vienen todas las amigas. ¿Viste? sí, les hacen y les llevan. Yo te decía, te lo habíamos dicho que eso no servía para nada. Tienen su red. Claro, Sí, claro. sí, y no tienen tanta vergüenza de pedirle ayuda a sus amigas. Claro, y de mostrar esa tristeza y de llorarle a la amiga y decirle, este desgraciado, pues yo lo quiero mucho, pero es un desgraciado. O sea, tienen esa forma, digamos, bellísima de compartirse y de emocionalmente. Pero el hombre, ¿qué hace el hombre? El hombre no puede echarse a llorar ahí. Los papás lo vuelven a ver feo, le dicen, ¿qué te pasa? Entonces le queda el Siente que no alcohol. puede. Claro, entonces el alcohol es una manera precisamente de poder bajar defensas, mecanismos de defensa, y cuando se dan cuenta estaban llorando con el cantinero, con el amigo, abrazados, a lágrima viva, ahí sí, pero luego ya con daño, porque luego ni se acuerdan. Entonces, es Claro. como que hacen un reseteo, pero no es un reseteo.
Y después se sienten muy mal y entonces tienen que volver a tomar otra vez para volver Claro, otra vez a bajar otra vez la intensidad. Lo más claro. grave es el hombre incapaz de sentir dolor, entonces provoca sufrimiento. El hombre tiene ese Claro. problema, que no puede sentir, Sí, no, le da mucho sí, miedo sentir dolor y entonces al darle miedo sentirlo, lo cubre con machismo, con alcoholismo, con violencia de género y entonces crea sufrimiento. se crea sufrimiento a sí mismo y a los demás que le rodean A y, los y demás. esas salidas ineficientes que encontramos, tenemos mucho que aprender de la población femenina y aquí lo reconozco, ¿no? Tenemos mucho que aprender en cuanto a recursos y herramientas que son realmente efectivas. La verdadera amistad, el poder tener intimidad con gente que se consigue uno, que pueden ser confidentes, es un recurso importantísimo que los hombres tenemos que aprender y dejar de competirnos tanto y poder crear esos lazos de amistad que sirven para acompañarnos en la vida. Y si no, búsquese un terapeuta, ¿no? Valga el comercial aquí, porque es Busquen un ayuda. poco, los terapeutas hacemos esa función de convertirnos en los aliados y las personas que escuchen, sobre todo cuando no estamos entrenados a darnos esos espacios. Así es. Entonces, dentro de los comentarios, varias personas, no me están saliendo todos los comentarios, lo siento si no los salto, pero Carla Bonilla cuenta, sí, mi mujer es china y mi hombre es indígena, no sé de dónde. Qué lindo. En mi proyección, ambos consideran el matrimonio como una institución arcaica, dice Ricardo, no se casarían. Bueno, es cierto. Eh, y, y yo ¿Qué no es siento que arcaico? tengan ¿Qué que es casarse, arcaico? digamos. ¿Qué era La arcaico? verdad es que Viejo, hablaste de un matrimonio viejo. simbólico. Pero la idea es como, bueno, plantearles, ustedes se van a mezclar, ustedes van a ser uno. ¿Cómo se sienten con respecto a eso? ¿Verdad? ¿Se sienten cómodos? ¿No se sienten cómodos? ¿Qué pasa con eso? ¿Verdad? Eh, muchas veces, por ejemplo, a mí me pasó cuando primero hice la visualización que me salió un chiquillo muy joven y una mujer grande, ¿verdad? Entonces eran como, no, guácala, no, no, guácala, no puedo, no, no, no puedo, ¿verdad? Y entonces eso me hablaba de que mi lado masculino era, se había quedado pegado en parte en el patrón de mis hermanos jóvenes que, ¿verdad? Con los que había compartido y era como una versión de ellos que se había quedado ahí pegada, ¿verdad? Y yo creo que se quedó pegada porque en algún momento no me gustó y me quedé peleando con esa figura. Y entonces, mientras más uno pelea, más se estanca en su estado de evolución, en su desarrollo. Porque no puede seguir creciendo, tiene que defenderse y defenderse y defenderse. Entonces, a mí me dio esa información, ¿verdad? Que ya me estaba defendiendo con una amenaza que no estaba ahí y que esa parte de mí quería crecer, quería ser grande y le tocaba ser grande como ella. Y ella era guapa, era maravillosa, tenía una, ¿verdad? Una fuerza, una creatividad, una maravilla de persona. Pero su compañía era sin gracia, no tenía nada que ofrecerle a ella. Entonces, hasta que yo no creciera esa parte de mí, también me iba a costar encontrar en el mundo una pareja que estuviera a mi nivel, ¿verdad? Entonces, todo eso aprendí yo con este ejercicio. Es un ejercicio buenísimo y te felicito porque creo que puede ser de beneficio para mucha gente que ojalá reproduzcan este video, que es una solución a un problema muy complejo, realmente muy difícil de resolver, como hemos hablado en esta sesión, ¿no es cierto? Es multisistema, multicausa, ¿verdad? Entonces tendríamos que pensar en múltiples soluciones, ¿verdad? Para poder seguir rompiendo los estereotipos, las cadenas
incorporar la empatía en nuestra vida, la compasión, el deseo de conexión, ¿verdad? Ahorita hay un artículo de la BBC buenísimo que nos está enseñando que nosotros los seres humanos somos seres humanos que necesitamos del tacto, del conectarse con los otros seres humanos desde el tacto, que eso es parte de una información que es muy importante para nosotros, para sobrevivir, y que ahorita no podamos hacerlo, ¿verdad? No tengamos esa capacidad de contactarnos, ¿verdad? De tocarnos, de abrazarnos. Es una situación que está generando una pérdida importante y traumas importantes y que nos está haciendo más solos, estábamos solos, ¿verdad? Una buena cantidad de la humanidad está sola. Sola no es que sola por libre albedrío, es qué ganas, qué lindo estar solo, sino porque realmente no siente que nadie se preocupe por él. Y bueno, es un tema de... Quería aprovechar ese comentario, José, porque realmente es importante, tiene que ver con esto que venimos hablando de las herramientas para reinventarse. Tenemos la necesidad ahorita de rescatar la importancia del toque físico. Ahora que la tecnología nos está induciendo a quedar cada quien en su casa por los trabajos, por la pandemia, etcétera, etcétera. Siempre recordar que no va a sustituir nada el toque físico porque es una forma de integrar información que tenemos, que la tenemos desde las cavernas, pues, y que no podemos, por más que queramos, no la podemos sustituir. El sentimiento de soledad está muy ligado a la ausencia de toque físico y se resuelve con las manos, se resuelve con la proximidad física. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar. Si usted está en su casa y usted está metido allí y no ve a nadie, sino por internet, considere qué posibilidades. Se nos fue. Ay, qué lástima. Sí, se nos fue. Estaba muy interesante y estaba hablando exactamente de lo que habla su cuadro, que me encantaría que lo expresara. A mí me parece que bueno, podemos ir terminando y para terminar me gustaría explorar un poquito qué soluciones vemos, qué posibilidades existen para ir mejorando estas cosas, para ir liberándonos y siendo más felices y más sanos, más balanceados. Sí. Bueno, yo pienso que lo primero es la autoaceptación, el principio de autoaceptarse con mis fortalezas, con mis debilidades, con mis formas de ser, con mi vulnerabilidad y en comprender la potencia que hay a partir de eso. Lo segundo es tratar de buscar una respuesta alternativa a los estereotipos que yo tenga, a partir de que conozco mis vulnerabilidades y mis debilidades y mis estereotipos, preguntar, retroalimentarme con otras personas, escribir respuestas alternativas, mensajes alternativos que yo podría empezar a practicar, ¿verdad? Para cambiar ese cableado cerebral que tenemos. Ahí está Julio para que nos siga contando lo que estaba contando, que estaba muy interesante. Y que me parece que tiene que ver con el cuadro. Me encantaría que les contaras a la gente acerca del cuadro. Dale, Julio. Sí, es que ahora ahí me pongo un lado para que lo vean un poco, es ese collage, es un collage que hice y se llama El hecho de la mano amiga. El hecho con el juego de la palabra, del fonema, más que la palabra. Sí, me parece importantísimo esto que estamos hablando de la conexión, y hablando de la conexión me entra y me saca el internet, ¿no? Sí, pero estabas hablando de la conexión y te desconectaron, muy feo. Este es un recurso terapéutico. Reconocer nuestro potencial, nuestro inventario de amigos. Es muy útil. Todas estas manos que salen allí en mi cuadro
son manos de amigos que le pedí una fotografía y dije, yo quiero hacer algo que represente a todos mis amigos unidos, todas las personas que me han dado una mano. Entonces se me ocurrió esto, tomé fotografías, las recorté y hice mi collage. Y eso es algo que podemos hacer todos. Si no lo queremos hacer así, podemos poner fotografías de nuestros amigos en las paredes, no solamente de la familia, sino aquellas personas que han vencido, que nos ayudan a vencer la soledad y tenerlas en cuenta. Y está demostrado que colocar en tu ambiente a fotografías de personas que han sido cercanas y que han sido afables contigo, mejora tu tono emocional. Es un recurso de inteligencia emocional y muy sencilla. Entonces, agarrar, poner un portarretrato con una fotito de cada uno de tus amigos desde la infancia, estén o no estén, y también de tus maestros. Entonces, eso nos llena de un sentimiento de agradecimiento, nos libera oxitocina, que es la hormona, una de las hormonas del bienestar. Y son recursos muy sencillos, simplemente traer a la cotidianidad. Claro, si yo dejo el portarretrato y más nunca lo veo, pues pierde el efecto. Pero si yo participo en este tipo de cosas, haciendo mi propia creatividad, puedo participar. Yo, por ejemplo, hice esto ayer y de verdad yo se los digo a ustedes, se los digo al que nos escucha. Yo hoy estoy súper contento por tener ese respaldo de ese collage de mis amigos, de las manos de mis amigos. Y ni siquiera lo tengo que representar en su cara. Yo sé que a cada mano de esas sé a quién corresponde. Entonces lo dejo ahí también, bueno, comentario como un recurso. Qué impresionante, excelente, excelente. Sí. Sí. Qué bueno. Bueno, estábamos comentando, ya para terminar, acerca de soluciones para toda esta problemática que hemos conversado. Algo que yo aportaría sería una que es importante conocernos, conocer nuestra energía femenina, la energía del recibir. ¿Qué tan fácilmente recibo? ¿Qué tan suave y dulcemente recibo? ¿Verdad? Si alguien me dice un piropo, bueno, dependiendo de la energía con la que venga, pero digamos, si alguien me agradece algo, si alguien me felicita, ¿cómo recibo yo esta energía de las personas? Puedo abrazarlo completamente y sentir la luz que viene del otro y hacer que brille todo mi ser gracias a eso. O digo, o siempre lo minimizo, ¿verdad? Es como, no, eso no era nada, o no sé. Ese minimizarlo quiere decir que hay algo que no está plenamente aceptado dentro de mí misma, que no me estoy honrando a mí misma en mis capacidades, en mis virtudes. Igual desde el lado masculino, cómo me siento acerca de lo que doy, acerca del expresarme en el mundo, ¿verdad? Cómo me siento acerca de crear, acerca de ser importante en la vida de los demás, ser parte de los demás, salirme de mí misma, entrar en el mundo. ¿Cómo me siento con respecto a eso? ¿Cómo me siento acerca de mis logros en la vida? ¿Verdad? No se trata de oprimirse diciendo, bueno, es que tengo 40 y tantos, yo debería de haber hecho esto y esto y esto y esto. No, pero sí que si hay algo que yo siento que quiero mejorar y que no lo estoy logrando y no lo estoy logrando, bueno, ¿cómo está esa dirección, ese enfoque, esa decisión, esa disciplina que se hace por amor? ¿Cómo está esa energía? Entonces, ver cómo está esa energía dentro de mí misma, si la forma en que me criaron me empuja a siempre demostrarle a los demás que yo soy buena, que tengo que ser buena, que soy buena de una forma específica, la forma que las mujeres deberían de ser buenas, ¿verdad? Investigarse, volverse a ver hacia adentro con amor, reconocer esos desbalances y trabajar por aceptar y traer más amor a esas visiones cerradas de uno mismo, que te atrapan, que te esclavizan, que te ahogan en la vida.
ahora que no hay tantas expectativas, que todo está al revés, es un buenísimo tiempo. Y no nos queda otra que estar con nosotros mismos. Es un excelente momento para empezar a balancear. Y entonces, si soy una mujer oprimida por mi lado masculino, pensando que tengo que producir y producir y producir y no puedo descansar y no puedo relajarme, no puedo recibir. Entonces es hora de subirle al lado femenino y a darme permiso de relajarme y soltar mi incomodidad, porque no es normal para mí. Mi sistema nervioso no está acostumbrado a esto. Hay algo de mí que lo va a rechazar o que se va a incomodar, pero esta incomodidad va hacia mi salud. Entonces me permito estar un poquito incómoda mientras me relajo y estar un poquito como, ¿será que realmente puedo soltar las cosas del trabajo? ¿Será que realmente es como, sí, sí, sí puedo, voy a intentarlo, aunque se sienta raro, voy a intentarlo. Sí, y que esto que dices es muy interesante físicamente, ¿no? Porque muchas veces decimos soltar los pesos, soltar lo que me pesa. ¿Qué es lo que me pesa? Y cuando vamos a la hora de las pequeñitas, en las terapias y en mi experiencia personal, lo que más nos pesa es lo que hemos venido hablando a través de toda esta conversación, que son nuestros patrones que nos hemos tragado y que no funciona. Eso es lo que más pesa. No son los sacos, esos son los verdaderos sacos que cargamos. Entonces, vivir una existencia más liviana, más descargada físicamente de esas cosas que nos limitan y que nos hemos acostumbrado a vivir con ellas. Es simplemente un proceso de sentirnos, primero de sentirnos, qué es lo que estamos cargando que no nos gusta. Y luego de que lo sentimos, poder decir, estoy dispuesto a soltarlo y después a respirar. Los tres pasos, 1, 2, 3, sentir, soltar y respirar en todo. Entonces, por ahí va una herramienta muy poderosa que tiene muchos detalles, pero que todos podemos utilizar. Sí. Se ha dicho. Queda dicho. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si hay algo que alguno de ustedes dos quiera agregar acerca de lo que está haciendo en este momento, sus proyectos, ¿en dónde están? Bueno, sí. Voy a decir que en este momento, gracias a Dios, estamos muy ocupados. Nosotros representamos una metodología que se llama IQI 2.0 en Latinoamérica y que tiene que ver con la reinvención personal a partir de una medición y un diagnóstico de muy alta confiabilidad y validez sobre la inteligencia emocional, precisamente. Entonces, cualquier persona que quiera hacer un proceso, iniciar un proceso de cambio rápido, digámoslo así, porque el diagnóstico es algo que se puede hacer muy rápidamente y tienes posibilidades de desarrollar un proceso de cambio. O sea, a partir de medir en forma confiable la inteligencia emocional, es posible empezar un plan de acción, un plan inteligente de acción en el cual yo te puedo ayudar porque tengo la certificación. Es un proceso que tiene que ser certificado por el tipo de metodología que tiene y que le recomiendo a todo el mundo que si se va a hacer una medición psicométrica, que sea que un profesional certificado y con experiencia la haga para que sea una experiencia realmente de cambio y no simplemente una medición ahí que te hicieron y ya, sino que realmente haya confiabilidad, y en eso estamos, en ese proceso y trabajando en áreas de consultoría, programas de desarrollo humano desde hace casi 18 años trabajando en inteligencia emocional para empresas, organizaciones, personas, y como siempre digo, gente con ambición de querer desarrollarse, aprender, crecer. Ahí cae muy bien la inteligencia emocional. Y yo les comento que ahorita estoy muy entusiasmado después de haber pasado por muchas cosas en el acompañamiento terapéutico que estoy haciendo en línea. Y bueno, esto es mi capacidad también de mostrar la reinvención, porque estaba acostumbrado a las consultas presenciales y sobre todo las intervenciones psicocorporales, que bueno, eso sí no se puede hacer en línea muchas cosas, ¿no?
pero sí estoy muy contento de estas nuevas posibilidades, este renacimiento. Creo que estamos en un renacimiento donde nos estamos dando cuenta de nuestra necesidad de trabajar en nosotros mismos para cambiar el mundo y para tener un propósito. Entonces, pues estoy acompañando a las personas que me contacten en esos procesos de cambio, en esos procesos de autodescubrimiento, a través sobre todo del arte, de utilizar el arte como sensibilización y también a través de las herramientas que nos da la psicoterapia gestal, que definitivamente de todas las cosas que yo he participado es muy poderosa porque nos lleva justamente a contactarnos con esa inteligencia emocional más que con aquello de nada más con el análisis, que a veces, como dice alguien por ahí, el análisis nos lleva a la parálisis. En cambio, la sensibilización nos lleva justamente a eso que necesitamos, que son los cambios de patrones. Y sí se puede, sí se hace, y es maravilloso. A mí me hace inmensamente feliz ver cómo los procesos de transformación sí son posibles. Así es. En eso estoy. A mí también. Sí. Bueno, entonces muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros. Ustedes son sumamente importantes, cada ser humano es vital en este renacimiento. Gracias inmensas por compartir, por estudiarse, por compartir este video. Y los esperamos el próximo sábado en Conversaciones para Tiempos de Cambio a las 10 de la mañana. Gracias. Gracias por la invitación, Natalia. Gracias, gracias. Un gusto verlos a los dos, conocerlo, don Julio. Un placer grande. Igualmente, digo. Gracias. Chao, gracias. Maestro, hasta luego.